Los síntomas de la ansiedad son muy variados, pero los más habituales pues suelen ser esas taquicardias, se empieza a acelerar el corazón, dificultad a la hora de respirar, también una gran sensación como de querer huir, desaparecer del entorno. Son unos síntomas muy molestos que duran unos minutos normalmente y al final desaparecen. Esta es la lectura de la medicina, lo explica de esta manera. Pero ¿cuál es la lectura inconsciente? ¿Por qué mi biología, mi cuerpo, me está generando esos síntomas de ansiedad cuando en ese momento no hay ninguna situación de peligro real? Pues nuestro inconsciente nos está dando una información. No tenemos un peligro real, pero sí que lo hubo atrás en el tiempo. ¿Quieres saber cómo poder sanarte de la ansiedad? ¿Quieres por fin comprender el motivo de todos esos síntomas? ¿Quieres desactivar esa información inconsciente? No te pierdas el programa de hoy. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy hablaremos sobre el tema de la ansiedad. La ansiedad es un síntoma bastante desagradable que lo sufren muchas personas. Y bueno, aquí en Descodificación lo llamamos el conflicto del león. Y para entender el proceso de la ansiedad, pues tenemos que entender la simbología. ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo con toda esa serie de síntomas? Y como os digo, eso se llama el conflicto del león. Vamos a suponer, a imaginarnos que estamos en una jungla, en una selva, y a lo lejos vemos un león que nos acaba de mirar y puede lanzarse hacia nosotros. Entonces, en ese momento, estamos viendo el peligro, lo estamos viendo de frente. Así es que nuestro cuerpo se pone manos a la obra y nos empieza a generar síntomas físicos que necesitamos. ¿Para qué? Para huir de ese león, porque como nos coja, ya os digo que nos va a merendar. Entonces, esas taquicardias, cuando se acelera el corazón, eso es lo que necesitamos, porque el corazón va a bombear la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, sobre todo a la musculatura de las piernas, para poder correr, para que nuestros músculos tengan mayor capacidad para correr, para huir. Y esa sensación de miedo también nos va a generar mayor adrenalina. Eso también nos va a beneficiar porque nos va a aportar una fuerza extra. Como os digo, son síntomas muy útiles que nos genera nuestra propia biología para poder huir del peligro. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? Que el peligro no está. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro cerebro piensa que sí que está el león. ¿Y por qué lo piensa? Porque tiempo atrás sí que estuvo ese león presente. Así es que nos va a seguir generando estos síntomas a la mínima que nos alteramos un poquito, porque nuestro inconsciente puede interpretar que de nuevo está el león frente a nosotros. Entonces más nos vale salir corriendo. Lo que tenemos que hacer es identificar esa verdadera historia de pánico, ese verdadero león, en qué momento de nuestra vida apareció, para de esa manera poder desactivar esa información y no tener que seguir sufriendo esos síntomas cuando el león ya no va a volver a aparecer. Así es que estamos hablando en términos de supervivencia, de un gran miedo real o simbólico. Esos síntomas hemos visto que nos sirven para poder huir, aunque también para atacar, pero lo más habitual cuando estamos en una grave situación de peligro es querer huir. Por la parte de aquí arriba te voy a dejar un vídeo donde hablo también sobre la ansiedad y la depresión. Este vídeo también te va a aportar mucha información. Vamos a poner un ejemplo para ver esto con mucha mayor facilidad. Vamos a imaginarnos a una jovencita, a una niña que está en casa y su imagen fija, su imagen de toda la vida es recordar a su padre con un vaso de whisky en casa. Siempre ha recordado a su padre de esa manera, además un padre muy autoritario, un padre con muy mal humor. Así que de alguna forma inconsciente, esta niña puede relacionar whisky igual a papá.
igual a estrés, sobre todo cuando papá bebe whisky. Bien, pues esa es la información que graba esta niña, ¿de acuerdo? Luego pasan los años, se hace mayor y uno de sus primeros trabajos, su primer trabajo, es de camarera. Por tanto, está en la barra de un bar. En la barra del bar, evidentemente, hay alcohol y en concreto hay muchas botellas de whisky. Pues esta chica, esta joven, empieza a tener esas crisis de ansiedad cuando está en la barra del bar y no entiende por qué. Ella sabe que el ambiente le genera estrés, pero no sabe identificar la causa, no sabe por qué. Imaginaros una escena, en su trabajo pues constantemente tiene que estar sirviendo con esa botella copas de whisky. Su inconsciente no sabe que ese whisky es para un cliente. Su inconsciente, cuando está viendo la botella de whisky o la copa o el vaso que está sirviendo, ¿a quién está viendo su inconsciente? Está viendo evidentemente a su padre, porque el inconsciente no hace una diferencia entre real y simbólico y no sabe hacer esa diferencia entre un vaso de whisky que es para un cliente o el vaso de whisky que se bebía mi padre cuando yo era pequeña. Así es que hasta que no desactivemos esa información, esta chica va a seguir estando en estrés y va a continuar con esa crisis de ansiedad y no va a saber el motivo. Puedo poneros también otro ejemplo. Imaginaros que esta chica pues está en su casa, está viendo tranquilamente la televisión y aparece un anuncio de una marca en concreto de whisky. Quizás era la marca de whisky que bebía su padre. Ahí también puede empezar a tener un episodio de ansiedad. Pero esta chica no entiende el porqué, no sabe el motivo. Su inconsciente sí, le va a generar ansiedad. ¿Para qué? Para protegerla. No vaya a ser que aparezca de nuevo su padre y esta chica empiece a estar en peligro. Entonces más le vale tener esos síntomas de ansiedad para salir corriendo, para huir del peligro, del depredador. Cuando esta joven identifica y se da cuenta que el alcohol era lo que más estrés le generaba a ella, entonces en ese momento se desactiva esa información y la ansiedad, como os digo, desaparece. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal. Si te ha gustado el vídeo, pues puedes darle a like, compartirlo, que de esa forma pues me ayudas a crear una difusión de toda esta información. Y también muy importante, pues activar la campanita, ¿no?, que está por aquí debajo, le das clic y de esa forma YouTube siempre te va a avisar cada vez que subamos un vídeo nuevo. Vamos a verlo con otro ejemplo. Se llama el callejón oscuro. Vamos a suponer que una mujer entra por un callejón, está paseando tranquilamente por la calle y de repente pues se adentra en un callejón. Esa calle es muy estrecha, es también oscura, tiene muy poca luz y de repente aparece un ladrón, la asalta y le roba. Pasa el tiempo, pasan unas semanas, unos meses o tal vez pueden pasar incluso años. Esta mujer está andando por la calle y de repente pues se adentra en otro callejón. Es un callejón diferente, no es el mismo en el que la asaltaron tiempo atrás, años atrás, pero reúne unas características similares a las del primer callejón. Se adentra por esa calle que es estrechita y también tiene poca luz, pues ahí es cuando va a empezar a tener los primeros síntomas de ansiedad. Es su inconsciente que le está diciendo: cuidado, estás entrando en el callejón donde te asaltaron la otra vez. Entonces la ansiedad le va a ayudar, ¿para qué? Para darse media vuelta y salir corriendo del callejón. Su inconsciente la está protegiendo, no quiere que la vuelvan a asaltar, porque se piensa que es el mismo callejón, pero no es el mismo. Lo que ocurre es que hay unas condiciones similares a las condiciones que hubo cuando la asaltaron en el anterior callejón. Es una calle estrecha, también está oscura, entonces el inconsciente en esos casos llega a confundirse. Se cree que es el primer callejón donde sí que estuvo el depredador, el león, pero en este segundo no tiene por qué volver a ocurrir. Pero como os digo, nuestro inconsciente más le vale protegernos, no vaya a ser que de nuevo aparezca el depredador, el león,
y con ello pueda perder su vida. Ya sabéis que estamos hablando de biología en términos de supervivencia. Más nos vale tener este síntoma para poder huir, no vaya a ser que aparezca el depredador. Cuando identificamos esta situación, cuando esta mujer identifica que la ansiedad le está viniendo por entrar en calles más o menos oscuras, entonces relaciona el verdadero conflicto, de dónde viene todo. Y entonces se da cuenta que todo viene, por ejemplo, pues 10 años atrás, cuando la asaltaron en ese primer callejón. La toma de conciencia hace que se desactive ese peligro y la ansiedad por fin pueda desaparecer. Habéis podido comprobar cómo nuestro inconsciente es capaz de pensar mucho, quizás en exceso, con tal de protegernos. Nuestro inconsciente al final es inocente y siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es que vamos a aprovechar y nos vamos a despedir con una frase del gran Krishnamurti que decía lo siguiente. Él decía: aquellos que piensan mucho son materialistas, porque el pensamiento es materia. Gracias y, como siempre, hasta la próxima.